Bueno, pues vamos a otro asunto también importante. Uno de nuestros titulares el día de hoy es que se está dando un despliegue de militares, esto en el Popocatépetl, en las rutas de evacuación del Popocatépetl. Ayer les comentamos que el Popocatépetl presentaba una actividad importante, ¿no? Y que pues ha tenido en las últimas 12 horas anteriores 5 explosiones, ¿no? Entonces esto pues llama la atención. Y les comentábamos hoy pues se está anunciando que van a revisar otra vez las rutas de evacuación, cosa que dijimos pues se nos hace raro porque las acaban de revisar hace 2-3 semanas, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien que lo revisen, obviamente, pero es lo que no se había dicho es quién las iba a revisar, ¿no? Y esto sí me llama la atención mucho, porque los que están revisando esto son los mismos militares, o sea, están viendo, pienso yo, una actividad importante y para evitar errores y para evitar cualquier cosa, pusieron a los militares a que chequen de verdad, pues cómo está esta situación. No dudo que ya hayan hecho ese trabajo, pero pues sabemos de la disciplina militar y pues obviamente es distinta, ¿no? Y van a dar un doble chequeo, que no está de más, ¿no? Están supervisando las rutas de evacuación, según se reporta, para descartar riesgos. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, ante por lo menos 3 semanas continuas de explosiones e intensas emisiones de ceniza, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, han iniciado un recorrido en las zonas aledañas. Según el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPREP, en las últimas 24 horas se registraron varias explosiones, además de 94 exhalaciones acompañadas de vapor y agua, gases volcánicos y ceniza. Desde el pasado lunes, elementos del primer regimiento de caballería motorizada sexta región realizaron recorridos en carreteras y caminos que conforman las rutas de evacuación del Popocatépetl. Los elementos militares son acompañados de personal de protección civil también, de distintos ayuntamientos como San Pedro Cholula, Nealticán, San Nicolás de los Ranchos, entre otros. Las rutas de evacuación supervisadas fueron las que comprenden a San Nicolás de los Ranchos, a Santiago Salicintla, a San Pedro Yucualtlipán, a San Andrés Calpan, a San Lucas Altaza y a San Mateo Osolco, hasta la zona de las Cholulas, ¿no? Bueno, eso es lo que se reporta hasta el momento. Dice el subdirector de riesgos volcánicos Ángel Gómez que de momento no hay riesgo, o sea, no hay un peligro inminente de momento, o sea, están haciéndolo pues con mucha previsión para evitar mayores problemas, ¿no? O sea, no hay ahorita una señal como para cambiar el semáforo rojo, como para realmente, pero como pues no deja de ser actividad importante, varias explosiones, todo lo que ya comenté, pues están tomando estas precauciones. Sobre todo la gente que está por ahí cerca, pues estén muy atentos a la actividad y muy atentos obviamente a la información. Vamos a otro asunto importante. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, fíjense, ha dicho el día de ayer que sus miembros en Europa votaron por cerrar una oficina regional ubicada en Moscú. Esta medida sigue a pues la invasión rusa en Ucrania lanzada el 24 de febrero. Los estados miembros de la organización han estado considerando que van a reubicar la Oficina Europea para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles fuera de Rusia. De hecho, desde el año pasado ya habían dicho que iban a moverse para allá. La misión diplomática de Rusia en Ginebra no ha respondido todavía a esta situación, pero es posible que se queden sin esas oficinas los rusos y que se vayan a otro lugar de Europa. Los mismos diplomáticos han dicho a diferentes medios que el cierre de la oficina en Moscú tiene la intención de ser un paso político para promover los esfuerzos occidentales de aislar a Rusia y no se espera que tenga consecuencias negativas para la salud de Rusia o la política de salud mundial. Este es un tema pues en el que toda influencia, todo poder geopolítico lo están sacando de Rusia, ¿no? Por lo mismo, porque no quieren que el régimen de Vladimir Putin tenga ese tipo de poder, digamos, ¿no? Entonces, así sean cosas casi simbólicas, pues son importantes a la hora de qué tanto puedo influir en diferentes partes del mundo y por eso pues hacen este movimiento. Las enfermedades no transmisibles como la diabetes y el cáncer son las principal causa de muertes en la región europea, según dice la OMS, que incluye a 53 países este tipo de oficinas. Bueno, pues eso llama la atención, ¿no?
están sacando oficinas, no significa que no tenga la OMS ciertos personal para atender otras cosas, pero en este tema específico pues se han salido. Entonces queda ya como un hecho. Dice, en la reunión el aliado ruso de Tayikistán buscó trasladar la oficina a su país en lugar de Dinamarca, pero la mayoría votaron en contra y pues bueno, prefirieron Dinamarca, prefirieron trasladarla a Copenhague a más tardar el 1 de enero del 2024, ¿no? O sea que también el movimiento no es de un día para otro, ¿no? O sea, se tardan un rato en hacerlo, pero bueno, ahí está la situación en este sentido. Vamos a otro tema importante. Bueno, vamos a otros temas. Fíjense que pues ya platicamos hay un par de cosas pendientes de lo de Ucrania. Ahorita regresamos a eso, pero quiero regresar al tema de los volcanes porque el volcán Cerro Bravo tiene o ha tenido actividad importante. Entonces, pues habría que comentarlo también, ¿no? Déjenme, les digo que se está estudiando por ahora la salida de vapor y gas también que se ha detectado en ese volcán. Es un tema que ha llamado la atención y que incluso, bueno, pues he estado hablando esto bastante en redes, donde pues un volcán con una altitud, por cierto, de 4000 metros cuadrados ha pues preocupado, me imagino, ¿no? No deja de ser un volcán que pues debe estar siendo revisado en cada cierto tiempo, ¿no? Es un volcán colombiano pues conocido, es un volcán que tiene cierta pues actividad y que ahora mismo también pasa a la lista de los que tienen que ser revisados. Y aquí hay un tema interesante que informan al respecto. Dice, se sabe que ahora mismo se han estado dando emisiones de vapor y gas, que el personal del Servicio Geológico Colombiano los está inspeccionando y que quieren saber las causas del fenómeno desde la entidad. Han dicho también que están haciendo inspecciones de campo, análisis, evaluación de información y que, bueno, pues pronto van a informar qué está sucediendo. Y esta es una de las imágenes que muestran, miren, vamos a ver si la podemos ver. O sea, sale del mismo cerro, del mismo volcán, de la tierra, salen ese tipo de vapores, ¿no? Entonces, llaman la atención, ¿no? El mismo director de Geoamenazas, John Macario Londoño, ha reiterado en una rueda de prensa que cada volcán es un mundo aparte y que por lo tanto lo que ocurre en Cerro Bravo no se relaciona a la actividad del Nevado Ruiz. Dice que pues esta es una actividad independiente, pero que hay que analizarla y bueno, dice el equipo técnico está haciendo una medición y está tratando de identificar la génesis de esos gases, cuál es el origen, qué está pasando realmente en ese volcán colombiano. Otro asunto que creo que también hay que estar bien atentos, vamos a otro tema importante. Bueno, lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Hay un ciudadano chino que ha sido acusado de estar suministrando materiales para misiles, estos a través de Irán, porque ni Irán ni Rusia tienen suministros suficientes para desarrollar toda la artillería necesaria para el conflicto que se está llevando ahora mismo en Ucrania, pero también para otros conflictos que trae Irán. Ahí. Los fiscales federales de Estados Unidos han anunciado el día de hoy que han acusado al ciudadano chino Qian Jianliang de violar las sanciones estadounidenses al suministrar materiales a Irán para la producción de misiles balísticos. El hombre está actualmente en China y no ha sido arrestado. O sea, lo acusan, pero pues China dice no va a hacer nada, obviamente. Guao, de 39 años, trabaja en la corporación china Sinotech Dalian y es, según dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está dentro de la lista de sanciones desde el 2014 y ahora mismo se sabe que ha estado ayudando 2019-2022. Ha estado ayudando a suministrar materiales a Irán utilizando la producción de toberas de cohetes y abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa ficticia para recibir miles de dólares de un banco de Estados Unidos en relación a una transacción que habrían afirmado pues es parte de esta investigación que se hizo por parte de Estados Unidos, ¿no? Dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que las autoridades de ese país arrestaron a un espía acusado de proporcionar información al gobierno chino sobre disidentes chinos que residen en Estados Unidos. El FBI arrestó a 2 ciudadanos chinos que también tenían hace poquito una especie de comisaría, por así decir, en la que controlan a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita es todo
todo un proceso de investigación. Este personaje no está detenido y pues veremos, ¿no? Por cierto, ayer China detuvo a John Xing Wan Leong, un estadounidense en Hong Kong de 78 años que lo acusan de espía. Entonces, les digo, en ambos lados están las cosas muy calientes en ese tema. Hay información casi diaria, ¿no? De lo que están haciéndose unos y otros. Pero bueno, vamos a otro tema importante.